odia a Rudeus. Bueno, la mitad de internet odia a Rudeus. ¿Tiene sentido ese odio? ¿Tiene lógica? ¿Es Rudeus realmente un monstruo? Y de ser así, ¿actúa de manera coherente con el monstruo que la historia nos presenta? ¿Los bebés reencarnados de los isekais deberían sentirse atraídos por señoras de 80 años? Todo esto y mucho más lo hablaremos a continuación. Atención, en este vídeo se van a debatir temas que podríamos considerar peliagudos, motivo por el cual se ruega a la excelentísima población de internet que entre con la mente abierta y preparada para el debate. Este vídeo ha sido creado intentando analizar el tema desde una perspectiva lógica y crítica y espera encontrar una respuesta similar entre su público. No va a ser posible, ¿verdad? You serious? Estoy cometiendo un terrible error. Estáis avisados, si al entrar en este vídeo esperabas no sé cuántos minutos de un youtuber gritando, insultando y quejándose como un loco, lo siento, yo solo hago eso cuando hablo de animes de magia y fantasía. Y Mushoku Tensei no es un anime de... Espera, ¿qué? ¡Magia y fantasía! Capítulo 0. El Ragebite. La gente odia a Rudeus Greyrat. A veces parece que existe más gente que odia a Rudeus que gente que odia a la propia Mushoku Tensei. Tipo, la obra les gusta, les gusta su lore, su desarrollo, el mundo que ha creado, pero no soportan al protagonista encargado de vivir dentro de ese mundo y contar la historia. Primero, yo considero todas las polémicas basadas en trasladar un mundo ficticio, sus reglas y sus personajes a nuestra realidad y juzgar cada una de sus escenas como si ocurrieran en tu propia vida, algo bastante absurdo, ¿vale? Una cosa es analizar una obra, debatir sus ideas o considerar desagradable a un personaje, y otra muy distinta es comportarse como si las decisiones tomadas por un dibujo animado constituyeran uno de los grandes problemas morales de nuestra era. Quizá tú piensas que sí, que resulta extremadamente importante lo que haga o deje de hacer un personaje ficticio con su cuerpo, su edad o su estatura, pero créeme, eso suele pasar cuando la persona en cuestión no tiene problemas verdaderos en su vida. Segundo, este vídeo ha sido creado desde la más pura falta de implicación emocional, ¿ok? Por lo que he visto, este tema suele tratarse con infinitas dosis de Ragebite, crítica insultona, moralismo descontrolado y defensas también completamente desnortadas. El clásico contenido moderno en el que importa más provocar, elige tu bando y consigue visitas que construir un argumento que merezca la pena escuchar. Por eso, quiero dejar claro que a mí, Mushoku Tensei como tal, me da total, absolutamente, jorobadamente me la pela igual. O sea, no tengo ninguna necesidad de defender Mushoku Tensei. Me he visto las 2 primeras temporadas y para mí es otro isekai más. No me ha destacado especialmente por nada que no sea su animación, no me interesa demasiado su mundo, ni su magia, ni sus aventuras, ni su amplio elenco de personajes secundarios. Sí me gusta mucho cómo el autor desarrolla su mundo y sobre todo las tramas que decide mostrar en él, bastante alejadas de lo habitual en este tipo de historias. Y si hay otra cosa que he disfrutado viendo es precisamente a su increíblemente peligroso y polémico, pero también sorprendentemente coherente dentro de toda su locura, protagonista, Rudeus Rata Gris. También tenemos que dejar claro que existen, por así decirlo, 2 o 3 Mushoku Tenseis y por tanto 2 o 3 versiones de Rudeus. Yo no me he leído una novela ligera en mi vida y no pienso comenzar precisamente con Mushoku Tensei. Tampoco he leído la web novel, pero he visto tantos animes que podría hacer explotar con mi conocimiento una ciudad redonda, amurallada y atravesada por un río. Y con esto quiero decir que voy a centrarme principalmente en el anime y el personaje que el anime nos presenta. Daré algunas pinceladas sobre las diferencias conocidas entre esta versión y las partes más oscuras de la personalidad del Rudeus que la adaptación ha suavizado o eliminado directamente, pero cuando hable de la novela o de la web novel lo avisaré de antemano porque no voy a fingir que estoy analizando en profundidad una obra que no he leído. Este vídeo tratará en un 95% sobre el Rudeus del anime. Y bueno, ya esto no es un análisis completo del mundo de Mushoku Tensei, tampoco es un perfil psicológico profesional de Rudeus y por supuesto no es un resumen del anime. Es un intento de mirar al protagonista desde cierta lógica narrativa, analizar qué significa realmente reencarnar, de dónde nace el rechazo que despierta y por qué ese rechazo se vuelve todavía más
intenso fuera de su propia comunidad. Entre gente que lleva 2 años viendo anime y un día dice: hey, me ha gustado mucho Boku no Hero Academia, voy a probar este otro anime que me han recomendado, se llama Otome Dori. Y 5 minutos después tienes al chico tal que: oh, no me esperaba esto, Japón. He descubierto la cara oscura de Japón. Así que tengo que ir a internet y revelar la verdad que aparentemente ningún otaku conocía antes de mi llegada. Gratuluję. Gratuluję. Y bueno, ya que estamos hablando de reencarnaciones, ¿qué significa realmente reencarnar? Capítulo 1. Reencarnados versus abuelas. Siempre me ha fascinado el mundo de las reencarnaciones, al menos hasta que llegó el anime y decidió convertir el concepto en una competición por descubrir cuál era la cosa más absurda en la que podía renacer un japonés. Pero si hay algo que me fascina aún más, es como mucha gente puede ser tan absolutamente cuadriculada respecto a las reencarnaciones. Por norma general, la historia comienza así, ¿ok? Un japonés muere el 300% de las veces atropellado por un camión y reencarna en un mundo de magia y fantasía. Sencillito, ¿verdad? Pues no te lo creas, porque Japón llevó esta idea hasta el extremo. Al principio teníamos hombres reencarnando en hombres, mujeres en mujeres, hombres en mujeres y mujeres en hombres. Y después ya pues comenzó la fiesta. Hombres en slimes, mujeres en arañas, personas en dragones, máquinas expendedoras, espadas, jabones de baño, protagonistas de videojuegos, piedras, tarjetas gráficas de ordenador de los años 90. Absolutamente cualquier cosa que puedas imaginar habrá recibido ya el alma de algún japonés. Y la tolerancia de internet hacia todo esto siempre ha sido sorprendentemente amplia. O sea, no les importaba demasiado que, no sé, un pervertido reencarnara en el perro de la chica que le gusta y empiece a empujar la historia hacia territorios peligrosamente cercanos a Zotrópolis. El verdadero problema aparece cuando la persona reencarnada conserva los recuerdos de su vida anterior, porque entonces internet empieza a hacer cuentas. Véase, si alguien muere con 20 años y reencarna como un bebé, ese bebé tendría mentalmente, o bueno, cerebralmente, o su alma, o... Espera, las almas se reencarnan, pero se purifican, así que... Bueno, me voy a poner bien filosófico, ¿ok? Digamos que la voz arrastrada por el ego de ese bebé tiene 20 años. Cuando su nuevo cuerpo cumpla 15, habrá que sumar. 20 más 15, 35. Y entonces llegamos al momento de... ¿Veis por dónde va el problema? Que no es un problema, es una chorrada de personajes ficticios, dado que no se sabe de la existencia de ningún humano en nuestro mundo que se haya reencarnado. Y no podemos comprobar que la consciencia de nadie tiene 30 años más que su cuerpo. Pero como a internet le encantan estos lodazales, entremos un poco más. What's up, fuckers? Si la reencarnación se hizo popular en Japón, o las obras que nos llegan desde allí, es porque representan un deseo profundamente humano: volver atrás y hacerlo mejor. Ojalá hubiera estudiado aquella carrera, ojalá me hubiera declarado a esa persona, ojalá no hubiera desperdiciado tantos años de mi vida en un trabajo que odiaba, ojalá pudiera volver a ser joven con todo lo que sé ahora. No creo que exista ningún humano que nunca haya fantaseado con corregir alguna decisión del pasado. Y ese es el corazón de muchas o todas las historias sobre la reencarnación. No es solo vivir otra vez, pelear contra dragones y ligarte unas cuantas elfas, sino recuperar la juventud sin perder completamente el aprendizaje de la vida anterior. El problema es que esta fantasía, este ansia de juventud de los reencarnados, choca de frente con la moralista teoría matemática de la edad mental. O sea, estás enfrentando, perdón por la palabra, ¿vale?, decrepitud con el soplo de aire fresco que es la juventud. Porque si un hombre, no sé, de 80 años muriera y reencarnara, tendría que ser un adolescente de 15 buscándose unas buenas y ricas abuelas de 95 años. Ya te tenemos, buena perra. Y eso es completamente absurdo y se rompe lo mires por donde lo mires. Además, ¿qué ocurriría con la señora de 95 años? ¿Ella sí puede pecar del tierno fruto prohibido? ¿Qué dirían en su pueblo medieval construido completamente con madera cuando aparezca cortejando al adolescente del molino? O podemos mejorarlo, ¿eh? ¿Y si la que reencarna es una chica? ¿Y si una señora de 40 años muere, reencarna y a los 15 dice, ¿sabes? Como que... me entraría un varonil caballero de 55 años. ¿Eso sí estaría bien? Espera. Vamos con la perspectiva del Gastón del pueblo este con 55 siendo acosado por la niña de la fuente. Pero, esta vez sí que tiene la excusa de... Hola, guapa, eres como 40 años más madura para tu edad mental de lo que aparentas, ¿eh? Pero espera. ¿Y si quien reencarna es un perro?
¿Tendría ese nuevo ser humano que sentirse atraído por las perras del pueblo? O sea, perras de animal, no perras de... Bueno, seguro que se me ha entendido. Y podríamos seguir creando what ifs hasta el infinito, porque el problema nace de intentar reducir una identidad completamente nueva a una suma de edad anterior más edad actual. Pero cuidado, porque esto no significa que todas las críticas estén erradas. Un reencarnado puede conservar recuerdos, conocimientos y experiencias. Esa ventaja puede crear una asimetría real frente a una persona que está viviendo su primera infancia. Y si utiliza deliberadamente esa experiencia para manipular a alguien mucho más inmaduro, entonces ya no estaríamos hablando de una suma absurda de edades. Estamos hablando de actos concretos. Y aquí aparece la diferencia más importante entre las versiones de Rudeus. El Rudeus de la novela, por lo que he leído de algunos fragmentos / párrafos muy conocidos, sí llega a pensar en utilizar su experiencia para moldear o manipular a Sylphie, por ejemplo, y convertirla en la pareja que él quiere. Esos pensamientos son predatorios y provocan un rechazo que es perfectamente comprensible. El anime, en cambio, suaviza o incluso elimina gran parte de esa intención explícita. El Rudeus del anime sigue siendo un pervertido, sigue conservando recuerdos y sigue teniendo más conocimientos que los niños que lo rodean, pero no se presenta constantemente como un sociópata que construye relaciones infantiles siguiendo un plan de manipulación adulta. Y esta diferencia importa. Tener recuerdos de una vida anterior no convierte automáticamente cada relación en una conspiración. Del mismo modo que el protagonista tenga un cuerpo joven no borra mágicamente todo lo que aprendió en la vida anterior. Un reencarnado está atrapado entre ambas cosas, los recuerdos de quien fue y la realidad física, emocional y social de la persona en la que se está convirtiendo. Y aun con todo esto, el reencarnado puede seguir siendo un pervertido si quiere. Lo creáis o no, en el mundo existe la perversión. Y si Japón nos cuenta la historia de un tipo que se reencarna en, no sé, la tostadora valiente, ¿por qué no podría contar también la historia de un pervertido intentando vivir una segunda vida? En este vídeo no quiero pediros únicamente una empatía positiva, esa que utilizamos para ponernos del lado del desfavorecido y de quien sufre. Lo que pido es una empatía más básica, la capacidad de imaginar cómo sería estar dentro de la situación de otra persona, aunque esa persona te resulte desagradable, ni para decir que todo lo que hace está bien, sino para comprender qué motivos están moviendo sus decisiones. Cuidado a la hora de creerse aquel que tira la primera piedra porque está libre de pecado. El problema de la moralidad barata es que quien la ejerce siempre se cree inmaculado, y no será ni la primera ni la millonésima vez que vemos la caída de alguien que se mostraba como un ser de luz, y es porque todo el mundo es un remolino de blancos y negros movido por una tormenta de pensamientos, sentimientos, deseos, sueños y miedos. Estadísticamente, hay tanta gente que odia a Rudeus que te digo, estadísticamente probado, yo no pondría la mano en el fuego a que si toda esa gente reencarnara en un mundo de magia y fantasía dijeran ¡protesto, señoría! ¡Yo sí estoy libre de pecado! Espera, ¿ahora esto es un juicio? ¡Sí! Pero yo no soy un youtuber que use PNGs para hablar. ¿Qué hago? ¡Me da igual! ¡Voy a meterte en la cárcel! Pero yo sería el abogado, ¿no? ¡Protesto, señoría! ¡No me están dejando hablar! Vale, ya me callo. Yo si reencarnara, juro solemnemente que aunque me hayan dado una nueva oportunidad para empezar mi vida de nuevo, solo me sentiré atraído exclusivamente por personas cuya edad sea el resultado exacto de esta preciosa suma matemática de edades. Pero es que nadie sabe realmente qué ocurriría si despertara dentro de otro cuerpo, creciera durante 15 años, desarrollara nuevas hormonas, nuevas relaciones, nuevos afectos y una nueva identidad, mientras además conserva recuerdos de una vida anterior que está cada vez más alejada. La gente no entiende el peso del paso del tiempo. Mira los estragos de la edad. Es normal, ¿vale? El público del anime, bueno, mejor dicho, la gente que discute y se queja sobre animes en internet tiende a ser un público joven. No se ven a sí mismos muriendo a los 90 años, reencarnando y por su propia moralidad teniendo que buscar a una doncella de 105 añitos. No tienen esos pensamientos empáticos. Cuidado, seguro que a la doncella le das una gran alegría porque ella a su edad no se andará con estas tonterías. El punto, no estoy diciendo que toda relación de un reencarnado sea automáticamente correcta. Estoy diciendo algo mucho más sencillo, y es que no existe una fórmula matemática capaz de resolver la identidad de una persona reencarnada, y que antes de condenar automáticamente cualquier relación entre personajes deberíamos preguntarnos
qué conserva realmente el reencarnado, cómo utiliza esa ventaja que tiene y si sus acciones nacen de una adaptación natural a su nueva vida o de una manipulación consciente de quienes lo rodean. Porque ahí está la verdadera diferencia. Y esto no haría al personaje ni mejor ni peor construido, ¿eh? Solo sería más o menos despreciable para el lector. Hemos terminado con los reencarnados. Pero antes de hablar de Mushoku Tensei o del propio Rudeus, necesitamos aclarar el punto más básico si queremos analizarlo con cierta lógica. Vivimos en un mundo completamente polarizado en el que la gente pasa los días discutiendo por las redes y las obras son sobreanalizadas hasta el infinito, muchas veces no para comprenderlas mejor, sino para encontrar algo con las que atacar a la historia, a sus personajes o si tienen suerte directamente atacan al propio creador. Las barreras del idioma se han derrumbado y obras nacidas dentro de una cultura concreta llegan instantáneamente a millones de personas educadas bajo valores y sensibilidades muy diferentes. Pero en medio de todo este ruido, ¿qué significa realmente analizar algo desde una perspectiva lógica? Porque utilizar la lógica no significa carecer de emociones o límites morales, ni defender automáticamente todo aquello que resulte desagradable o polémico. Significa intentar sacar preguntas que normalmente no se hacen. Pero como este vídeo depende de comprender lo que podría llegar a ser un pensamiento lógico para analizar una obra, vamos a alejarnos del anime durante un rato, luego volvemos, no os preocupéis, que esta parte también estará interesante. Capítulo 2. Mi amor es la única verdad. Tengo una técnica infalible cuando quiero saber si alguien tiene un pensamiento lógico o por el contrario es más pasional, más moralista, más de dejarse llevar por sus creencias internas antes de analizar la situación o ponerse en el papel del otro. Y realizar este vídeo es peligroso, básicamente porque la mayoría de la gente, o mejor dicho, la mayoría de la gente que alza la voz suele ser del tipo pasional. Por eso discuten en redes sociales, critican a personas que no conocen o se unen a linchamientos que ni les van ni les vienen. Pero aun con todo esto yo me la voy a jugar y os voy a contar la técnica. Yo la llamo la técnica Leonardo DiCaprio. ¡Protesto, señoría! Señor Calazras, esto no iba de Mushoku Tensei. Gente, paciencia, un poquito de retención. Seguro que esto a buenas o malas os interesa, ¿ok? Todos conocemos a Leonardo DiCaprio. Gran actor, increíble actor, insuperable actor y antes incluso de convertirse en todo eso, una de las caras que más corazones ha robado en la historia del cine. Fue el protagonista de Titanic, joven, rubio, con el rostro cincelado por los dioses y una estética tierna que enamoró aproximadamente al 70,77% de la población mundial durante el estreno, después del estreno y durante toda la eternidad. Bien, el tiempo ha pasado, Leonardo DiCaprio ya no es exactamente aquel joven congelándose junto a una puerta de madera sospechosamente espaciosa, pero continúa siendo Leonardo DiCaprio. Es famoso, millonario, reconocido prácticamente por todo el planeta y su rostro sigue conectado para siempre con uno de los mayores iconos románticos de la cultura popular. Independientemente de la edad que cumpla, siempre existirán muchas personas jóvenes, adultas y perfectamente conscientes que querrán salir con él. Bien, este actor no tiene una perspectiva del amor profunda, motivo por el cual cambia mucho de novia. Y en los últimos años, el meme de que Leonardo DiCaprio siempre busca novias jóvenes, pues ya se ha extendido por el planeta. Y está bien, ¿eh? Hacer memes siempre es gracioso. Han pasado 84 años. Y Kala sigue sin hablar de Mushoku Tensei. Lo que yo no llego a comprender es a la gente que se queja de ello o le sorprende. Básicamente porque desde una perspectiva lógica, lo que está ocurriendo con su vida romántica es de lo más normal. ¡Protesto, señoría! ¿Por qué es normal? ¿No es un actor aprovechándose de sus privilegios? A ver, no sé si yo lo llamaría privilegios, pero ese no es el punto. No digo que sea mejor o peor. Digo que es Leonardo DiCaprio, la cara de Titanic. No solo es famoso, no solo es un millonario, no solo es conocido por absolutamente todo el planeta, no solo ha enamorado a generaciones y generaciones de chicas y algunos chicos que vieron en algún momento alguna de sus películas. Es casi un concepto que esta cara, independientemente del tiempo que pase, siempre será conocida y redirigida a esta cara. Y ese es el motivo por el que la mitad de la población mundial estaría dispuesta a salir con Leonardo DiCaprio. Así que cuando sale gente quejarse de alguna manera sobre que Leonardo DiCaprio haya conseguido una nueva novia cada 2 o 3 años, yo me pregunto, pero es que eso es como quejarse de que llueva. No puedes negar la lluvia. Dijo, soy el rey del mundo. Se congeló bajo una puerta de madera, se golpeó el micrófono contra la cabeza en pleno Wall Street, descubrió una playa secreta, se quedó mirando a su compañero de investigación y le dijo, ¿qué carajo está pasando
aquí, amigo? ¿Cómo es posible que la gente no entienda el devenir de las cosas y no comprenda que absolutamente siempre, independientemente de la edad que tenga, siempre tendrá a miles de millones de chicas y chicos en el planeta dispuestas a ser su pareja? Pero el punto no es decidir si Leonardo DiCaprio vive bien, mal, por amor, por diversión, por ego o por cualquier mezcla de todas estas cosas. No estamos dentro de su cabeza y no conocemos sus relaciones privadas. El punto es comprender que una misma decisión puede parecer incomprensible desde nuestra vida y perfectamente explicable cuando observamos las circunstancias de quien la toma. No te obliga a considerarlo bueno, correcto o admirable. Significa únicamente aceptar que nuestras propias experiencias no constituyen una ley universal. ¡Protesto, señoría! Existen otros actores como Keanu Reeves que tiene una mujer de más o menos su edad y una persona puede llevar 30 años con la misma pareja y vivir una relación maravillosa y también puede permanecer 30 años dentro de una relación infernal por miedo a quedarse sola. Y mientras tanto, otra puede encadenar relaciones breves, tratar bien a todas sus parejas y disfrutar conscientemente de vínculos con fecha de caducidad. Desde fuera podemos debatir qué clase de amor nos parece más profundo, pero no deberíamos confundir nuestra preferencia personal con una explicación absoluta del comportamiento humano. La parte importante de esta técnica no es defender o criticar a tal o cual famoso, sino la empatía entendida no como simpatía, sino como perspectiva. Ponérsele en lugar de alguien no significa defenderlo, significa preguntarse cómo su vida y sus decisiones han sido modificadas por unas oportunidades, unos traumas, unos deseos y una vida completamente diferente a la tuya. Por eso resulta tan fácil decir, yo jamás haría algo así. ¡Protesto, señoría! ¡Yo jamás haría algo así! ¡Qué vida tan triste tiene! No conoce el amor, no como yo que llevo con mi novio o novia desde hace 30 años y sí encontramos juntos el amor verdadero. Ya bueno, amigo mío o amiga mía, existe una cosa que se llama el exceso de oferta. Claro, quizá para ti que tuviste una pareja y bueno, una vida normal y nos queremos, así que vamos hacia adelante juntos, es muy fácil decirlo. Pero si fueras un hombre que literalmente tiene a sus pies a más de la mitad de la población mundial como elección para pareja, quizá tu amor no es tan puro y tan resistente. Quizá es que no te atacan por Instagram 5000 chicas diferentes cada minuto. Y esta diferencia será fundamental cuando volvamos a hablar de Rudeus. Y ahora sí, después de esta extraña excursión por la vida sentimental de Leonardo DiCaprio, volvamos al anime. Capítulo 3. Rudeus Greyrat. Rudeus era un otaku hikikomori de unos 34 años con pensamientos pervertidos cuando no directamente depravados, despreciado por su familia y atrapado desde la adolescencia en una espiral constante de depresión, aislamiento y degradación personal. Había desperdiciado prácticamente toda su vida, pero en sus últimos momentos hizo algo que resulta importante recordar. Cuando vio que un grupo de adolescentes estaba a punto de ser atropellado por un camión, se lanzó para intentar salvarlos. Esa acción no borra mágicamente todo lo que hizo ni le resarce todos los pecados de su existencia, pero demuestra que incluso después de décadas encerrado dentro de sí mismo, todavía quedaba en él la capacidad de hacer el bien por otro ser humano. Rudeus muere y no te lo vas a creer, pero viajamos a un mundo de magia y fantasía. Y no os voy a contar el resto de la historia, así que centrémonos en algo más entretenido como las perversiones de Rudeus. Cuando nace, convertido en un bebé, el puente entre su vida anterior como otaku y su nueva vida fantástica todavía está completamente fusionado. Ni siquiera sabe dónde se encuentra. Cuando su padre, Paul, lo levanta, piensa que debe ser una especie de enfermero mamadísimo, porque desde su perspectiva anterior él sigue pesando, no sé, 100 kilos. Y entonces se lo entregan a Zenith, su madre. Rudeus levanta la vista y se encuentra frente a dos gigantescos, enormes y voltuosos Rasengans del tamaño de su cabeza. Buenas noches, señoritas, muy buenas tetas. Y ya con esto comenzaron a lloverle golpes desde internet. ¡Es su madre! ¡Qué asco! ¡Qué depravado! Pero vamos a ver, de primeras, en este instante sigue siendo esencialmente, no sé cómo se llamaba, Sato, ¿vale? Sato el hikikomori, me lo acabo de inventar, pero Sato es uno de los apellidos más comunes en Japón, así que me la juego. Sigue siendo un hombre adulto que de repente ha despertado dentro del cuerpo de un bebé, conservando todos sus recuerdos, su personalidad y sus patrones mentales antiguos. Todavía no conoce a Zenith, no ha crecido con ella, no ha desarrollado ningún vínculo materno y ni siquiera comprende completamente que esa mujer va a convertirse en su madre. Desde su perspectiva, acaba de despertarse en un lugar desconocido y dos Rasengans gigantescos han aparecido a 5 centímetros de su cara. ¿Qué esperaba la gente que pasara? Madre, cúbrete inmediatamente y tráeme un poco de leche pasteurizada del supermercado. Esto hace de Rudeus un pervertido
pervertido? Pues tengo que decir que de momento no. La mayoría de los hombres y seguramente muchas mujeres, independientemente de sus gustos, si aparecieran dos Rasengans del tamaño de su cabeza encima de ellos, pues no se asustarían precisamente. ¿Lo convierte esta escena a Rudeus en una mala persona? Pues tampoco. A ver, es un pensamiento automático nacido de la personalidad que arrastra desde su vida anterior. No es una acción consciente destinada a dañar, manipular o aprovecharse de su madre. Pero oye, que tú quieres poner la mano en el fuego y decir que tú no, que en una situación como esa serías una persona 100% civilizada, pues no se oye. Y nomine Patris ad Spiritus Sancti, yo qué sé. Este va a ser precisamente el método de análisis que voy a seguir con todas las perversiones de la serie, ¿vale? Voy a coger todas las perversiones y acciones polémicas de Rudeus, una por una, las vamos a separar del ruido general y vamos a analizar qué dicen realmente sobre el personaje. Así que pasemos al siguiente punto, que es Rudeus y las Pansus. Oye, espera, yo creo que le puedo dedicar un episodio entero a las Pansus. Capítulo 3.2. Las Pansus como concepto. Durante sus primeros años, Rudeus protagoniza varias escenas con la ropa interior de Lilia, la criada de la familia. Sigue descubriendo cómo funciona aquel mundo, apenas está aprendiendo a hablar y aunque por fuera sea un bebé, dentro de su cabeza pasa el día pensando y hablando como el adulto reencarnado que es. Y pues oye, además de que vive en un mundo medieval, allí los bebés no tienen el entretenimiento de ahora. El chico no tiene una tablet, no puede ponerse vídeos infantiles, ni pasarse la tarde viendo a su youtuber favorito resumir animes y sekais con memes de Bob Esponja. Sus únicas actividades son dormir, observar lo que sucede a su alrededor, aprender y aparentemente expandir los horizontes de su perversión. Por eso, cuando encuentra la ropa interior de Lilia, juega con ella, la huele, se la pone en la cara y adopta unas expresiones, bueno, capaces de provocar unos añitos de terapia, eso sí. Más adelante aparece Roxy, su joven maestra de magia, y Rudeus, que por entonces tendrá, no sé, 3 o 4 años, le roba unas Pansus y decide conservarlas como si fueran una reliquia sagrada. No como una prenda cualquiera, sino como uno de los mayores tesoros de su vida. ¿Convierte esto a Rudeus en un monstruo? Pues no. ¿Está bien robar ropa interior? A ver, tampoco. Robar está mal porque las cosas tienen dueño y por suerte vivimos en civilizaciones lo suficientemente civilizadas como para entender que no podemos apropiarnos de cualquier cosa simplemente porque nos guste. Pero en este caso existe además un componente íntimo. No ha robado un gorro o una bufanda, ha invadido la privacidad de Roxy para conseguir un objeto que utiliza como fetiche. Así que sí, es pervertido, es invasivo y Roxy tendría todo el derecho del mundo a lanzarle una bola de fuego directamente a la cara. Pero quizá este acto, no el de robar, sino el de atesorar, no sea tan pervertido como puede llegar a exagerar el ser humano poco otaku promedio. Agarraos porque se viene un análisis morfosintáctico sobre las Pansus como concepto. Nunca pensé que tendría que explicar esto en internet, pero dentro del imaginario erofestivo humano y especialmente dentro de la cultura otaku, la ropa interior femenina no funciona únicamente como una prenda. Puede que por encima de otras prendas de ropa de mayor o menor nivel de erofestividad, el pic de las prendas femeninas. Gusta a chicos, gusta a chicas, las hay de todos los colores, formas, dibujos, estilos, elementos, paquetes de 3 Pansus por 5 euros en el Primark. Es que hay de todo. Todo lo que el cerebro humano ha podido llegar a imaginar ha estado relacionado en mayor o menor medida en algún momento con una Pansu. Representa la última frontera, el secreto oculto tras la falda, un elemento de devoción a la feminidad por todo lo alto. ¡Protesto, señoría! ¡Cala, eso lo piensas tú porque te gustan las chicas, pero a mí no me gusta! No, déjame que termine. Hay una increíble diferencia entre lo que viene a ser las Pansus y lo que puede ser otra prenda de ropa interior masculina. Y eso es que en uno la prenda importa más y tiene un peso infinitamente más potente que en el otro. Los boxers son boxers y sí, a ti te puede gustar mucho cómo se ve un chico en boxer, pero eso es, chicos en boxer. Un boxer, o como se llame lo que es la prenda que se pone los calzoncillos, si varías mucho de color, corres el riesgo de meterte en el mundo del ridículo. Si tiene dibujitos o formas, puede que ya entres en lo infantil. Es un mundo muy diferente. ¡Protesto, señoría! ¡Se está proyectando! ¿Pero qué? Mira qué es esto. Un montón de prendas negras sin un cuerpo para acompañarlas no sirven de nada.
Pero las pansus, en cambio, han conseguido convertirse culturalmente en un objeto fetichizado por sí mismo. De ahí que aparezcan como símbolo erofestivo, como regalo, como broma y en el anime como uno de los tropos más explotados de la historia de la humanidad. Eso no ocurre en su contraparte. La pansu como prenda puede llegar a funcionar por sí sola. Es más, para según qué gente puede llegar a ser incluso más importante que el propio cuerpo. Y por eso están tan a la orden del día en las relaciones humanas. ¿Que no tienes un coletero para el pelo? Bueno, no te preocupes que yo tengo aquí una pansu. ¿Que hay un músico famoso bien darks tocando el bajo sin camiseta? De ahí viene lo de lanzarle según qué prendas femeninas desde el público. Diseñadores que se han hecho famosos y millonarios a base de lencería femenina, cajones, armarios, containers llenos de diferentes de estas prendas de diferentes colores para la misma persona. Y todo esto, toda esta explicación, solo para decir a mi querido jurado y público que lo que Rudeus hizo con las pansus de Roxy, sí, es pervertido, pero no es tan raro ni depravado, ni le convierte en alguien malo, quitando claro que el capullo las haya robado. Para él se convierte en un objeto sagrado, porque Roxy representa muchas cosas a la vez. Es su primera maestra, la persona que le permitió superar el miedo a salir de casa, y una de las primeras mujeres por las que va a sentir admiración, deseo y afecto dentro de su nueva vida. Y como Rudeus es incapaz de procesar esos sentimientos de una manera sana o madura, los concentra en un objeto íntimo y lo transforma en una reliquia. Más adelante, además, cuando consiga estar con ella, se transformarán en su trofeo. ¿Es malo que parte del cerebro de Rudeus vea a las chicas como conquistas y por ello se queda con trofeos? A ver, no puedo decir que sea terrible, sí puedo decir que tiene un ego distorsionado por el hecho de haber sido rechazado por toda mujer viviente durante 34 años. Si Rudeus comenzara su nueva vida comportándose como un caballero emocionalmente equilibrado, respetuoso y completamente ajeno a cualquier impulso, no sería una evolución del personaje. Sería otro personaje distinto. Su pasado no lo obliga, por supuesto, inevitablemente a robar pansus, pero sí permite comprender por qué su mentalidad erofestiva aparece fetichista y con una gran inmadurez afectiva. Capítulo 4. Sylphie versus los dos Rudeus. Rudeus y Sylphie en la bañera. He vuelto a ver esta escena porque no la recordaba demasiado bien y de primeras tengo que decirlo, es una escena bastante forzada. Y analizar correctamente una escena forzada es incluso más difícil que todo lo anterior, porque entramos directamente en el territorio de los tropos del anime. ¿A qué te refieres, Kala? Pues a ver, es como cuando un personaje tropieza, cae encima de otra persona y por una misteriosa alineación planetaria termina con una mano exactamente donde no debería. Es un recurso clásico del anime, algo tan integrado dentro de su lenguaje que quejarse de su existencia es casi como quejarse de que las casas tengan ventanas. A ti te puede parecer repetitivo, ridículo o incluso ofensivo, pero existe como parte de la cultura y la comedia del medio. La escena de la bañera pertenece claramente a esta categoría. Rudeus y Sylphie regresan completamente mojados y él propone que se bañen juntos porque está convencido de que Sylphie es un chico, algo que además, dentro de una ambientación inspirada en ciertas costumbres japonesas relacionadas con los baños compartidos, no se presenta o se muestra inicialmente como algo peligroso. El problema es que Rudeus se muestra demasiado insistente mientras intenta quitarle la ropa a Sylphie y ella siente vergüenza, se resiste y la historia reduce temporalmente la inteligencia de Rudeus para que el malentendido pueda continuar. Es el equivalente a Clark Kent colocándose unas gafas y consiguiendo que nadie diga ¡joder, es Superman! Sylphie parece evidentemente una chica, pero la escena necesita que Rudeus sea totalmente estúpido y no vea lo que tiene delante. Ahora bien, durante este momento Rudeus no está pensando por mis quintamas voy a desnudar a esta persona aunque se oponga. Sigue creyendo que está ante su amigo. Interpreta su resistencia como simple vergüenza y no parece actuar impulsado por una intención depravada. Cuando descubre que Sylphie es una chica, la situación lo conecta inevitablemente con su antigua vida porque él jamás había tenido una chica tan cerca. Pero al menos en el anime no realiza ningún comentario especialmente fuerte ni se muestra excitado por haberla intentado meter en la ducha. La escena no demuestra que sea un depredador, demuestra que es insistente, que no entiende los límites de Sylphie y que el guión lo ha vuelto convenientemente idiota para ejecutar una broma. Por tanto, ¿es Rudeus una mala persona por intentar desnudar a su amigo de la infancia para bañarse con él? No creo que esta escena, por
por sí sola permita llegar a esa conclusión. Los niños pequeños pueden bañarse juntos sin ninguna intención y el propio anime presenta el momento como un malentendido cómico, no como un acto de deseo. Eso no significa que todo lo que hace esté bien, claro. Sylphie no quería quitarse la ropa y Rudeus debería haber dejado de insistir, pero existe una diferencia importante entre traspasar torpemente un límite dentro de una escena cómica y actuar con una intención depravada consciente. Vamos a hacer una aclaración importante aquí. No sé si es en esta parte cuando ocurre, pero sí está relacionada con Sylphie, así que vamos al Rudeus original. Al de la novela o al de la web novel, ni idea. Existe un pasaje muy conocido y polémico en el que Rudeus piensa, narra para sí mismo y por consecuencia para el lector que podría educar o moldear a Sylphie para convertirla en el futuro en la mujer perfecta para él. Y son pensamientos como ese los que dinamitan moralmente al personaje. Esto ya no tiene nada que ver con que sea un pervertido, con que le gusten las pansus, ni con la edad física de su nuevo cuerpo. Aquí se está planteando utilizar conscientemente la experiencia de su vida anterior para manipular el desarrollo de gente pequeña y transformarla en aquello que él desea. Así que es perfectamente normal que un lector sienta rechazo ante este pensamiento. De hecho, este pensamiento sí convierte al Rudeus que lo formula en una persona horrible durante este momento. Y no porque el lector esté haciendo una suma matemática de edades, sino porque el propio personaje reconoce una diferencia de experiencia y contempla aprovecharse de ella. Esa es exactamente la clase de asimetría que mencionábamos antes. No importa solamente cuántos años tenga su cuerpo, sino lo que decide hacer con los recuerdos y conocimientos que conserva. Pero también tenemos que dejar algo muy claro. Esos pensamientos fueron eliminados del anime, y cuando una adaptación elimina deliberadamente una parte de la personalidad de un personaje, la versión resultante no puede juzgarse exactamente igual. El Rudeus del anime y el Rudeus de la novela comparten nombre, historia y muchas características, pero no son completamente idénticos. Si estamos analizando únicamente el anime, no podemos introducir un monólogo que nunca aparece en pantalla y utilizarlo como prueba definitiva de las intenciones de este nuevo personaje. En personajes de ficción, mezclar diferentes obras o diferentes ediciones de una misma obra es, algo que no he visto que se haga nunca. Las adaptaciones eliminan escenas, cambian motivaciones, fusionan personajes y en ocasiones transforman completamente nuestra percepción moral de ellos. Nadie debería juzgar exclusivamente al personaje cinematográfico por una acción o una caracterización que solo existe en el libro. Blade Runner, ¿vale? El replicante rubito que sale al final de la película salva a Deckard y suelta uno de los monólogos más increíbles de la historia del cine con tremenda banda sonora de fondo y quedando como el protagonista de la historia. ¿Sabes cuál es, no? Pues si nos vamos a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la obra original, tenemos que este tipo está en un sofá descansando, suelta un tremendo eructo, aparece Deckard, le pega tremendo tiro en el pecho y ¡punto! ¡Se muere! Es el mismo personaje en diferentes adaptaciones y estoy seguro de que no vamos a juzgar a este ser de luz por su cutre versión del libro. Por supuesto, conocer el material original puede ayudarnos a entender de dónde procede la adaptación y qué han decidido cambiar, pero lo que no podemos hacer es fusionar las dos versiones cuando nos convenga. Si hablamos del Rudeus de la novela, utilizaremos la novela. Si hablamos del Rudeus del anime, utilizaremos lo que el anime presenta. Y el anime se ha encargado de suavizar muchísimo al personaje, probablemente porque mantener algunos de estos pensamientos originales habría convertido la emisión de la serie en una tarea infinitamente más complicada todavía. Ahora que hemos conocido esta versión más oscura de Rudeus, esto me despierta otra pregunta. ¿El Rudeus de la novela sí es un monstruo? El problema del Rudeus literario es que piensa auténticas sobradas. Puede ser por su vida anterior, por el aislamiento que sufrió, por el poder que empieza a acumular en el nuevo mundo, o porque su cerebro está formado por capas y capas y capas de doujinshis erofestivos otakus sedimentados durante 34 años. Ahora bien, también existe una diferencia entre pensar una barbaridad y convertirla en un plan que finalmente llevas a cabo. Cuando una persona se encuentra
encuentra sola y dentro de la seguridad absoluta de su mente puede producir pensamientos horribles, egoístas, absurdos o completamente opuestos a los valores con los que después decide actuar. Incluso fuera de nuestra cabeza, dentro de un grupo de amigos o en un chat privado, la gente comparte memes y bromas que, sacadas de contexto, podrían utilizarse como pruebas en muchos juicios. Esto no significa que todos los pensamientos sean moralmente irrelevantes. Un pensamiento intrusivo que aparece durante un segundo no es lo mismo que fantasear repetidamente con manipular y otras cosas mucho peores a alguien. Y fantasear repetidamente tampoco es idéntico a diseñar un plan y ejecutarlo. Lo que define a un monstruo son más sus actos. Aunque el Rudeus de la novela a veces se ponga a pensar sobradas, muy del estilo otaku, creo que luego en la verdad no las ha llevado a cabo. Yo, repito, no me he leído las novelas. No puedo afirmar con seguridad hasta qué punto Rudeus actúa siguiendo cada uno de esos pensamientos, ni si alguna de sus acciones son mucho peores de lo que muestra en el anime. Si en la novela utiliza realmente su experiencia para manipular a Sylphie y moldearla como pareja, entonces la acusación no necesita que yo defienda nada, porque estaría actuando como un monstruo, como un manipulador. Pero si el pensamiento aparece y después no lo ejecuta y su relación con ella se desarrolla por caminos diferentes, entonces debemos analizar también esa distancia entre lo que él imaginó y aquello que finalmente decidió hacer. Además, el contexto cultural y temporal modifica la manera en la que una obra presenta determinadas bromas. Hace una década, cierto oso salía en todos los vídeos de internet y muchos grandes youtubers lo usaban como meme y a nadie le importaba un huevo su oscuro y verdadero significado. Hace, no sé, 40 años, en una serie bastante desconocida llamada Dragon Ball, podemos encontrar una cantidad de bromas tan potentes relacionadas con Muten Roshi y una adolescente de pelo azul que harían explotar las cabezas de determinadas personas en las redes sociales. Y, sin embargo, ahí lo tienes, peleando en el torneo de poder y con 0 funas. Explicar ese contexto no significa declarar que todas esas bromas son buenas ni que nadie tiene derecho a sentirse incómodo. Significa reconocer que las sensibilidades cambian y que el humor ecchi ha formado parte de la cultura otaku durante décadas. He conocido personalmente a miles y miles de otakus viajando por el mundo. Podéis confiar en mí, ¿eh? Soy literalmente, y estoy seguro de esto, la persona que más otakus ha conocido en el planeta, en las filas de firmas, en el escenario, etc. Puedo asegurar que las bromas exageradas, los comentarios absurdos y las barbaridades sobre personajes ficticios son habituales dentro de algunos de estos espacios. Y también te puedo asegurar que el, no sé, 99,78% de estas personas no son monstruos cuando regresan a su vida real. Con todo esto, yo no pretendo borrar el rechazo que provoca el Rudeus de la novela. Lo comprendo perfectamente. Sus pensamientos sobre Sylphie son, como mínimo, profundamente perturbadores y muestran una parte de su personalidad que el anime ha preferido eliminar. Pero precisamente para eso existe este vídeo. No para declarar inocente o culpable al personaje con una sola frase, sino para separar versiones y pensamientos por los que Rudeus es lo que es. Si has llegado hasta aquí, todavía queda la mitad de la fiesta por delante y tu comentario y tu like ayudan a que YouTube diga, bueno, quizá te doy un par de centésimas de céntimo más. Si quieres apoyarlos de una manera más directa, puedes pasarte por mi Patreon, donde además encontrarás más de 400 vídeos borrados de mi canal. Pero como sé que nada es gratis, si este vídeo llega a los 25.000 likes, se vendrá el DLC con la tercera temporada. Y si la tercera temporada termina siendo muy floja, pues no os preocupéis porque lo fusionamos con la cuarta y me saldrá otro vídeo de más de 1 hora. Gracias por el apoyo en este y el resto de mis vídeos y continuamos con el juicio. Capítulo 5. Eris y las Pijamadas con tus primas. Existe cierta poesía mística y norteña en que Rudeus terminará conociendo y teniendo su primera relación con una pariente lejana. Eris aparece inicialmente como una alumna de Rudeus en lectura, escritura, magia, mientras que ambos entrenan juntos, él para seguir creciendo como mago y ella para convertirse en una guerrera. Hasta aquí pues todo bien. El problema o la normalidad dentro de ese mundo es que viven rodeados de nobles, gobernantes y líderes de familias que no paran de intentar emparejar a sus hijos, sobrinos y primas con cualquier Greyrat disponible, aunque ellos mismos sean Greyrat. Algunos le dicen a Rudeus que se convierta en un gran señor y construya su propio harem de criadas, otras le ofrecen casarse con su hija pelirroja que tiene bastante mala leche, pero también es muy linda, así que resulta tan extraño que estos dos preadolescentes
adolescentes dentro de un mundo medieval que no se rige por nuestros mismos límites sociales comiencen a tontear y a sentir curiosidad del uno por el otro? A todo esto debemos sumarle que prácticamente todas las escenas iniciales entre Eris y Rudeus son de primer curso de anime. O sea, chica tsundere, protagonista pervertido, karma automático. Tú me tocas, yo te pateo la cara. Gritos, golpes, comedia física. Solo un loco. Estoy loco. Estoy loco. Analizaría estas escenas como si fueran imágenes captadas por una cámara de seguridad. ¡Protesto, señoría! ¿Qué pasa? Rudeus toca a Eris en los establos mientras ella está dormida. Joder, Rudeus, tío, ¿cuántas veces? Me lo pone difícil, ¿eh? Sí, es cierto, esto ocurre. Y aunque el anime lo presenta como una broma, tocar a alguien dormido sin su consentimiento está mal. Venga, dilo, va. Ahora bien, una cosa es reconocer el acto y otra analizar qué representa dentro de la historia, porque para eso estamos en este vídeo. Rudeus no piensa, joder, desde que era un otaku de 34 quería vivir estas experiencias. No hace referencia a su vida anterior, ni actúa siguiendo un plan adulto y calculado. Y cuidado que posiblemente él querría vivir estas experiencias, pero el anime nos muestra una escena cómica de karma inmediato. Rudeus se comporta como un preadolescente salido, siente curiosidad, cruza un límite, Eris despierta y le pega una paliza. Es un nivel superior al clásico momento en el que alguien entra accidentalmente en el baño, encuentra dentro a una chica y recibe un guantazo. El contexto cómico no convierte el acto en correcto, pero sí explica por qué la serie no lo presenta como una agresión traumática ni como la actuación premeditada de un depredador. Pero esto no lo categorizo de pervertido, pues el cuerpo de Rudeus y el de Eris en esa edad están a rebosar de hormonas que los van a hacer realizar esta y muchas otras locuras, aunque sí que tiene connotaciones negativas, no por el atacar a gente dormida, que siempre que haya confianza entre ambos, como si queréis levantaros almohadazos, pero si sacas la escena totalmente de su contexto cómico y de anime, pues puede llegar a ser un tanto oscura. Pero igual que el anime quita peso a este tipo de actos oscuros, exagera las respuestas, que son los motivos por los que luego el chico le cae una paliza encima. En definitiva, es una escena poco realista y cómica. Pero entonces Rudeus cumple 10 añitos y llegamos a la noche en la que... nada. Volvemos a encontrarnos con una situación parecida, solo que esta vez Eris está despierta y parece inicialmente más dispuesta. Un pequeño detalle que no vamos a saltarnos aquí. Rudeus se lanza, Eris le permite avanzar hasta cierto punto, él se emociona demasiado, Eris se echa atrás, le pega una paliza y ambos terminan estableciendo una fecha. Esperarán hasta que Rudeus cumpla 15 años. Podríamos encontrar aquí una crítica mucho más fuerte si Rudeus se rebelara contra esta decisión. Maldito sea, se rebeló. Intentara manipularla o buscar alguna forma de convencerla para no esperar. Pero es que eso no ocurre. Cuando comprende que ha ido demasiado lejos, reconoce su error, se disculpa y acepta el límite que Eris ha establecido. La escena intenta ser cómica por sus actos y bonita por su conclusión. Rudeus decide esperar, continuar entrenando y convertirse en alguien más fuerte y mejor para cuando llegue la fecha señalada. ¿Es Rudeus pervertido por sentirse atraído por Eris? No actúa especialmente como un pervertido, o sea, aquí actúa bastante normal nuestro querido amigo y vecino Rudeus. ¿Es depravado o malvado por aceptar esa promesa? Pues nuevamente tampoco. Ambos establecen un límite y él lo respeta. Esto era muy propio pues del pasado, ¿no? Casemos a tu hija con mi hijo cuando alcancen cierta edad, extendamos el linaje y venga, que comiencen los banquetes. ¡Protesto, señoría! ¡Rudeus sigue siendo un reencarnado de 40 años! Ya, ahora voy contigo. Lo hemos hablado antes, pero sé que a mucha gente le seguirán rechinando el cerebro que Rudeus conserve los recuerdos de una vida anterior. El problema es que no existe una solución perfecta para esto. Si quieres discutir seriamente un concepto completamente ficticio, debes aceptar primero las reglas de su mundo. Ya hemos explicado que sumar 34 más la edad de su nuevo cuerpo, como si... tendría 44, no 40. Si estuviéramos calculando el precio de una hipoteca, no resuelve nada. Lo único que podemos analizar son sus pensamientos, sus intenciones y sus actos.
¿Rudeus se siente atraído exclusivamente por Eris porque tiene un cuerpo joven? Para nada. Al tipo le pone exactamente las mismas caras de pervertido delante de mujeres adultas, chicas de su edad física, mujeres bestia y probablemente cualquier criatura con una silueta mínimamente femenina que se le ponga por delante. Y bueno, no femenina también. Rudeus ataca todo lo que se mueve. ¿Intenta manipular a Eris aprovechándose conscientemente de la experiencia de su vida anterior? Pues al menos en el anime, no la educa para convertirla en una pareja perfecta, no intenta aislarla, no utiliza conocimientos adultos para controlar sus sentimientos. Lo que vemos es que acepta esperar y continúa viviendo su nueva vida de la manera más normal que su mente reencarnada le permite. La relación de Eris y Rudeus continúa desarrollándose durante los años siguientes, crecen juntos, entrenan, viven aventuras, atraviesan medio mundo, combaten, se protegen y forman una conexión mucho más parecida a la evolución clásica de una pareja dentro de un shonen que a una operación de manipulación diseñada por un adulto. Apenas hay momentos realmente románticos dentro del viaje porque pues están demasiado ocupados intentando sobrevivir. Regresan y Eris, que ya tiene 15 añitos, busca a Rudeus durante una de las peores noches de su vida. Eris se acerca a Rudeus y él, ¡atención!, la rechaza más de una vez. Le dice que prefiere esperar hasta cumplir los 15 años acordados porque entiende que ella está emocionalmente tocada y no quiere aprovecharse de ese momento. Pero Eris insiste, toma la iniciativa y saca el arma secreta. Le susurra al oído que... O sea, nunca me han susurrado algo así, por lo que pues no puedo juzgar exactamente la potencia de semejante ataque, pero Rudeus termina cediendo y la escena se va a negro. No se recrea en el ecchi, no convierte el momento en una fantasía, ni llena la cabeza de Rudeus de pensamientos corruptillos. Simplemente se va a negro y llegamos al día siguiente, cuando, como castigo místico y nuevo giro kármico de la obra, Eris ha desaparecido, lo ha dejado únicamente con una carta y encima le ha provocado un trauma que le impedirá utilizar a su pequeño amigo durante los siguientes años. Vale, vamos a analizar esto, ¿ok? La relación entre ambos no se presenta como algo perverso ni como un plan consciente. La historia ha seguido una evolución bastante clásica. Se conocen, chocan, entrenan, viajan, se protegen y terminan desarrollando sentimientos. Además, en la escena decisiva es Eris quien toma la iniciativa y Rudeus quien intenta detenerla inicialmente. Todo esto podría adquirir connotaciones muy oscuras cuando fusionamos una mente con muchos años acumulados y un cuerpo sin experiencia. Pero el Rudeus del anime posee un cuerpo sin experiencia y en el terreno sentimental y erofestivo una mente que tampoco tiene ningún tipo de experiencia real. Tiene recuerdos, tags de mis cómics japoneses preferidos, fantasías y frustraciones, pero jamás había mantenido una relación, jamás había aprendido a ligar, jamás había sido correspondido y jamás había gestionado correctamente la intimidad con otra persona. Rudeus había pasado la mayor parte de ese tiempo encerrado, paralizado y observando el mundo desde una pantalla. Y cuidado, si la serie mostrara en algún momento que Rudeus utiliza conscientemente esa perspectiva para manipular su nueva vida y controlar a quienes lo rodean, yo lo diría aquí el primero. Pero en esta escena actúa como alguien que acaba de superar uno de los mayores complejos de sus dos vidas. Y encima, al día siguiente, no reacciona como un conquistador satisfecho que ha añadido un nombre a su colección de víctimas, sino como una persona completamente destrozada que cree haber vuelto a ser rechazado. Y esta reacción es importante. Para una persona que pasó su anterior existencia convencida de que era un ser desagradable, inútil e incapaz de recibir amor, aquella noche tiene un peso gigantesco. Por eso la marcha de Eris lo destruye. Él no comprende que se ha marchado para hacerse más fuerte y poder considerarse digna de permanecer a su lado. Lee una carta mal redactada, interpreta que no ha sido suficiente y vuelve a caer directamente en las inseguridades que arrastraba desde Japón. Su cuerpo es joven y sus recuerdos son adultos, pero sus traumas pertenecen a ambas vidas. Si Rudeus hubiera solucionado esto acorde a las sumas de edades, pues no sé, hubiera sido con una señorita, señorota de compañía, algo que también choca frontalmente con aprovechar y vivir de manera especial esa segunda oportunidad que el dios blanco ese le ha dado. Y si aún así, maldita sea, si aún así no eres capaz de
de ver una historia de reencarnación sin pensar constantemente en las partes turbias del concepto, lo único que te puedo decir es que el ser humano se adapta prácticamente a cualquier cosa. Se adapta a las cosas buenas hasta comenzar a despreciarlas porque piensa que le pertenecen, y se adapta también a las partes horribles de la vida, a la pérdida, el fracaso, el dolor y la soledad. Es, por enésima vez, absurdo intentar establecer una respuesta definitiva sobre un fenómeno que no existe, porque o todos somos reencarnaciones que han vivido 1000 vidas o ninguno lo somos. Pero dentro de una historia inventada de fantasía, la respuesta más sencilla es que el ser y la mente se adaptan. Se adaptan a una nueva vida, a un nuevo cuerpo, a nuevas relaciones, a nuevas hormonas y a nuevos sentimientos. Pedirle a un reencarnado que permanezca eternamente congelado en los gustos y la identidad de una existencia pasada, que además despreciaba profundamente, significaría negarle precisamente la segunda oportunidad sobre la que se construye toda la historia y todo este maldito tema de la fantasía que son las reencarnaciones. Otra vez, esto no convierte automáticamente en correctas todas sus decisiones, pero sí demuestra que juzgarlo mediante una simple suma de edades es una respuesta pobre para un problema mucho más complejo. Y bueno, luego Rudeus tiene otras cuantas cosas pervertidas más, vamos a pasar por encima rápidamente. Lo de fabricar figuras hiperdetalladas, bastante otaku. Sí tiene cierta connotación pervertida porque no todo el mundo sostiene una figura de anime por primera vez y lo primero que hace es comprobar si se le ven las patas. Pero ¿es esto malo? Pues no, es algo muy otaku, es plástico, chicos y chicas. No dejéis que alguien que lleva 3 meses viendo anime os explique qué emociones podéis sentir hacia un objeto inanimado. Las furras encerradas y ¡ups! Se le olvida que necesitan ir al baño. A ver, probablemente cualquier otra historia que no quisiera hacer especial hincapié en ello habría omitido el detalle del baño. Pero Mushoku Tensei disfruta bastante recorriendo todos los callejones posibles del fetichismo humano. Así que sí, aunque Rudeus no provoque deliberadamente esta consecuencia concreta, sigue siendo quien las ha atado y encerrado. Así que la escena tiene connotaciones pervertidillas. Y bueno, ¿es malo encerrar a la gente? Sí, pero joder, es que le rompieron una figura edición limitada de Roxy, que eso es mucho más grave. Todo correcto aquí. Capítulo 6. El pic de Mushoku Tensei. Los problemas de dureza de Rudeus son, sin lugar a dudas, el pic de esta serie. Y no es únicamente por el tema en sí, sino por el rumbo que toma la historia, el tiempo que le dedica y la seriedad con la que decide tratarlo. Mushoku Tensei es un isekai, y a los isekais les encantan explicarnos cuántos enanos y elfos y criaturas mágicas pueblan su mundo, que si hay demonios, que bla 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 bla. La ciudad tiene un gremio y que Quintama sirven las murallas en un universo donde la gente puede lanzar ataques mágicos hiperdestructivos. Más de lo mismo. Puedes estar mejor o peor escrito, narrado y desarrollado, pero la mayoría de estas historias terminan recorriendo caminos bastante parecidos. Mushoku Tensei, en cambio, se atreve a dejar temporalmente en segundo plano los gremios, los combates, las escuelas de magia y hasta gran parte de su world building para dedicarle media temporada a los problemas psicológicos, el abandono y la disfunción de su protagonista. Esto es jodidamente extraño dentro del género y por tanto también resulta bastante innovador. Y sin un protagonista como Rudeus no podría existir una trama así. Por eso es mi personaje favorito en esta serie y esta es mi parte preferida de la serie, porque sus problemas nacen directamente de la vida que ha llevado y las experiencias que ha acumulado. Eris se marcha después de la primera relación íntima y sentimental de toda su existencia, dejándole una carta que Rudeus interpreta como que... Para alguien emocionalmente sano aquello pues podría ser una puñalada, sí, pero bueno, te recuperas. ¡Pero vamos al machurito! Para un hombre que pasó 34 años convencido de que ninguna mujer podría quererlo, que acabara por abrirse por primera vez y cree haber vuelto a fracasar, pues es una completa explosión de su amiguito de ahí abajo. Debería haber ignorado sus sentimientos y haberse pasado 12 episodios estudiando magia para inscribirse en un torneo y derrotar al típico rival arrogante. No, el tipo queda traumatizado, entra en una depresión y su cuerpo termina manifestando aquello que su cabeza no puede superar. Y aunque todo a su alrededor le grita a Rudeus, debería ser un Kirito de la vida, aprende nuevos hechizos, sube de nivel para que nuestra historia de magia y fantasía sea como todas las demás, Mushoku Tensei decide que no, decide que su protagonista no puede continuar como si no hubiera ocurrido nada. Es como cuando en la primera de Sao dicen, ¡buah! ¿Sabes que estaría todo guapo? Parar la acción e irnos a una casa a pescar los dos juntos. Es como eso, pero infinitamente mejor hecho e infinitamente más entretenido. Y cuando Sylphie reaparece, tampoco lo cura mágicamente mediante el poder del amor y un
fundido a negro. Le cuesta, pico y pala, hasta que consigue romper ese bloqueo mental y volver a dar rienda suelta a toda su hombría. Es exactamente lo que debería ocurrir, porque un trauma no desaparece de la noche a la mañana, como las heridas de un protagonista de shonen después de comerse un filete y dormir 8 horas. Sylphie no llega ahí, pum, pulsa un botón y hace magia, le devuelve la confianza. Pero entonces Rudeus se marcha de viaje, se encuentra con Roxy, ocurre lo de su padre, etcétera, etcétera. Aquí no estamos para resumir el argumento, así que vayamos directamente al punto. Rudeus engaña a Sylphie y se va a retozar con Roxy. Y nuevamente internet se llevó las manos a la cabeza. Que si perro maldito, que si me quiso tirar la gaseosa encima. Ya le pegué el primer disparo. Sí, es una infidelidad, sí. Está mal y por supuesto Sylphie no se lo merece. Pero una cosa es considerar moralmente incorrecta su decisión y otra afirmar que no tiene sentido o lo convierte en un mal personaje. Podemos imaginar dos caminos, ¿vale? En el primero Rudeus recuerda a Sylphie, la mujer que lo ayudó a superar su bloqueo, le devolvió la confianza en el amor y terminó convirtiéndose en su esposa, y por respeto hacia ella rechaza a Roxy. Y luego el segundo caso, Rudeus se encuentra destrozado por la muerte de su padre, emocionalmente por los suelos y frente a una mujer a la que lleva admirando, deseando e idealizando desde su infancia. Roxy se acerca, él termina cediendo y traicionando la promesa que había hecho a Sylphie. Es el camino más cuestionable, sí, pero también resulta completamente coherente que ocurra. El camino 1 es más puro, más romántico, pero increíblemente poco realista. Rudeus pasó una cantidad muy dura de años siendo virgen. Un saludo para todos los que después, cuando por fin consiguió relacionarse con mujeres, desarrolló un problema que le impedía intimar incluso cuando era correspondido. Finalmente logra superar ambos bloqueos y descubre que puede desear ser deseado y que ya nada se interpone entre su hombría y todo lo que un mundo medieval puede ofrecerle. Es bastante lógico que alguien con su historia sienta ganas de experimentar, disfrutar y comerse el mundo que durante 2 vidas parecía que se le había negado. Su cuerpo y su mente llevan ansiando esa sensación desde siempre. ¡Protesto, señoría! ¡Pero eso va contra del amor puro! Sí, pero va a favor del realismo a la hora de desarrollar a Rudeus. Va a favor de algo que es mucho más importante dentro de la historia. Permitir que un personaje falle, se equivoque, tome malos caminos, siempre que sea de manera coherente. Rudeus podía rechazar a Roxy, pero también tiene todo el sentido que no lo haga. Lo que habría resultado artificial sería que después de construir durante toda la serie un personaje impulsivo, pervertido, inseguro y hambriento de experiencias, el autor lo transformara repentinamente en una hermanita de la caridad solo porque el público necesita que el protagonista tome siempre la decisión moralmente correcta. Cuando Rudeus intentaba contenerse con Roxy, yo pensaba, mira, como esta serie resuelva todo con un discurso sobre la fidelidad y lo convierta de repente en un santo, vas a perder una de las mejores cosas que tiene. Va a perder la mejor cosa que tiene. No porque yo necesite verle engañar a Sylphie, ni porque quisiera que la historia se convierta en otro harem aburrido, sino porque necesita que Rudeus del anime siga siendo imperfecto. Y lo hace. Rudeus cede, engaña a su esposa, regresa cargado con lo ocurrido y termina proponiendo que Roxy se convierta en su segunda mujer. Podemos discutir bastante si Sylphie debería aceptarlo o no, si la poligamia es una solución demasiado conveniente para el protagonista o si la historia da regalos a una conducta que debería haber tenido consecuencias más duras. Pero el punto es que Rudeus no deja de ser quien era para satisfacer una idealizada idea del amor romántico. Y por favor, a Dios le pido que en un futuro siga añadiendo a más gente a su historia. Hace como una década hice un vídeo defendiendo, entre comillas, a Makoto de School Days. No defendía que engañar a todo tu instituto esté bien ni que sea una persona maravillosa. Defendía que su comportamiento tenía sentido dentro del momento y el estilo de vida en el que se encontraba. Adolescencia, hormonas, una cantidad absurda de oportunidades, consecuencias aparentemente inexistentes y chicas que se lo ponían extremadamente fácil. La gente se quedaba en lo superficial, solo decían Makoto traidor, Makoto es malo, hay que matar a Makoto. Los otakus de la época juzgaban sus decisiones pensando, yo nunca he tenido novia y si la tuviera jamás haría algo así. Ya, pero es que vuestra situación no es la misma. No puedes utilizar una vida que nunca has vivido como prueba absoluta de aquello que harías o dejarías de hacer. Con Rudeus siento algo parecido. Al menos en el terreno de la infidelidad existe gente que preferiría que la historia rompiera la coherencia del personaje con tal de que sus decisiones respetaran sus propias condiciones morales. Quieren que mejore, que no recaiga, que sea más humano, pero únicamente cuando esa humanidad produce decisiones bonitas, ¿eh? Quieren
un personaje imperfecto siempre que sus imperfecciones no afecten realmente a nadie. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Y eso es precisamente lo que hace grande a Rudeus y para mí a Mushoku Tensei. No digo que sea el mejor isekai ni que tenga el mejor mundo de magia y fantasía. Sobre la novela no tengo ni idea. He visto a gente afirmar que está escrita de manera horrible y otros hablan de ella como si fuera la gran obra literaria de nuestro tiempo. Me da igual. Estoy bastante seguro de que no es la mejor novela jamás escrita, pero hace lo que quiere con su historia. En algún momento el autor decidió dedicar varios tomos y una parte gigantesca del anime al trauma entrepiernil de su protagonista. Y lo hizo. No siguió una guía sobre cómo debe avanzar un isekai para mantener a su público de TikTok emocionado. No convirtió el problema en un chiste de 2 episodios ni lo curó mediante una poción mágica. Lo extendió. Y eso es lo que quiero. Quiero un Rudeus imparable, lleno de imperfecciones, pervertido, despreciable en ocasiones. ¡Soy un devoto del hombre! Que no pueda controlar sus impulsos. En definitiva, un verdadero protagonista de su propia historia. No a una especie de muñeco obligado a obedecer las condiciones morales del público. El odio hacia Rudeus. ¿Está justificado el odio hacia Rudeus? Pues de primeras, no. Pero depende de lo que entendamos por odio. A ver, es un dibujo. Por supuesto que un personaje ficticio puede caerte mal, puede provocarte rechazo, puedes abandonar una serie porque no soportas a su protagonista y no va a ser nada raro. Pero cuando un dibujo empieza a afectarte en tu día a día, cuando necesitas atacar a cualquiera que disfrute de la obra o convertir cada conversación sobre el personaje en un juicio moral contra personas reales que lo disfrutan, quizá el problema ya no está únicamente dentro del anime. El Rudeus del anime es un personaje lleno de claroscuros. Tiene una personalidad bastante típica de ciertos animes, visual novels, ecchis y harem, véase pervertido. La diferencia es que Mushoku Tensei nos introduce mucho más de lo habitual dentro de la cabeza de este tipo de personajes. No se limita a mostrar el gag y continuar, expone parte de los pensamientos que alimentan ese tipo de comportamientos, haciendo así que sean visibles las capas y capas incómodas de un arquetipo de personaje que normalmente se nos presentan pues, de una manera mucho más superficial y graciosa. Me estoy quedando sin voz. Tú puedes ver a un personaje, no sé, como Meliodas, tocarle la delantera a Elizabeth y decir, jaja, qué pervertido. Pero no estamos escuchando durante 5 minutos un monólogo interno hiperdetallado sobre todos los pensamientos que lo han llevado a colocar la mano ahí. Aunque Meliodas tampoco es el mejor ejemplo de personaje porque también he visto a mucha gente llorar muy fuerte con todo lo relacionado con Nanatsu no Taizai. Pero se entiende el punto, ¿vale? Si pudiéramos escuchar y trasladar a un contexto realista cada pensamiento de los miles de protagonistas de ecchi, harem, comedia romántica o shonen que existen, probablemente descubriríamos una cantidad muy considerable de pequeños monstruos. Es como cuando alguien dice, ya, pero Taiga de Toradora sería insoportable en la vida real, no le gustaría a nadie. Sí, porque eso es un anime. El lenguaje de una obra exagera personalidades y comportamientos, puedes criticarlos, pero te obliga a recordar que no estamos observando a personas reales. Rudeus puede caerte mejor o peor, pero si algo debemos admitir es que por norma general actúa en consecuencia con la personalidad, los traumas y los deseos que la historia ha construido. No sigue dócilmente el camino del héroe. Mucha gente necesita que el protagonista sea alguien con quien pueda identificarse, al que pueda admirar o como mínimo acompañar sin sentir repulsión. Necesita que el protagonista sea bueno, que el antagonista sea malo y que la propia historia señale y castigue claramente cuando alguien cruza una línea. Mushoku Tensei salta a la comba con esa clase de moralidad. Por norma general, una obra no coloca en el centro a un pervertido con pensamientos oscuros y cuando lo hace suele ser para castigarlo, ridiculizarlo o recordarnos constantemente que no tenemos que parecernos a él. Mushoku Tensei no glorifica todos los pecados de Rudeus, los acepta como otra rama de su personalidad y muestra que alguien puede ser egoísta, pervertido, desagradable y aún así construir relaciones, formar una familia y ayudar a otras personas y aparentar ser el bueno de la historia. La vida real también está llena de personas que son maravillosas dentro de un ámbito y profundamente cuestionables dentro de cualquier otro. Entiendo que si tú consideras que el protagonista es un monstruo, no te gusta que la obra adopta en ocasiones un tono cómico ni que le pueda permitir salir adelante, ser querido y disfrutar de una buena vida. Lo que no podemos decidir automáticamente es que como la historia no lo castiga de la manera que nosotros consideramos apropiada, la historia y el anime es más
malo o está defendiendo todos sus actos. El Rudeus de la novela aumenta todavía más la dificultad. Sigue siendo aquel otaku trastornado cuyo cerebro se deformó durante décadas de hikikomorismo. Intenta avanzar, pero no despierta convertido mágicamente en una persona nueva. Sus antiguos pensamientos continúan moviendo muchos de los hilos de su segunda vida. En esta parte, los que lo defienden suelen utilizar la defensa de que Mushoku Tensei es una historia de redención. Un monstruo que deja atrás su pasado y termina convirtiéndose en un respetable padre de familia. Yo al menos por lo mostrado en el anime no lo veo como una redención tan limpia. No veo a Rudeus eliminando completamente aquello que era para convertirse en un ser moralmente puro. Veo más bien a una persona adaptándose, aprendiendo a vivir mientras continúa cargando con impulsos y pensamientos que nunca han desaparecido por completo. Y sinceramente esto me parece bastante más interesante. Pero nuevamente, si meterte dentro de la cabeza de un personaje te perturba, quizá te convendría no revisar demasiado otras conversaciones privadas, los memes que se comparten entre amigos, las barbaridades que se dicen cuando alguien pierde una partida del LOL. No escuches cómo habla alguien con sus amigos y amigas de toda la vida. No quieras ver sus carpetas de tags preferidos. Las personas piensan y dicen auténticas salvajadas sin convertirse automáticamente en monstruos reales. ¡Protesto, señoría! ¡Cara, no estarás defendiendo a Rudeus por algún oscuro motivo, ¿eh? ¿No estarás intentando insinuar algo sospechoso con este tremendísimamente largo vídeo? Si después de este tremendísimamente largo vídeo alguien, por lo que sea, piensa eso, permitidme que me cubra las espaldas. Sí, por supuesto, todo lo dicho en este vídeo nace de mis ideas y de mi manera de analizar la ficción. No considero que Mushoku Tensei presente una redención tradicional. Yo no creo precisamente en la redención. Yo soy más de que la gente no cambia, sino que se adapta a lo que le ha tocado vivir. ¿Sabes cuando un youtuber dice yo antes era malo, pero ahora he cambiado? Bueno, tío, yo no era malo hace 10 años y no veo a la gente dándome palmaditas en la espalda por haber cambiado. Por eso me gusta Rudeus. Es descarado respecto a sus deseos más vergonzosos y además la obra le permite conservar sus errores incluso cuando empieza a construir una vida mejor. Y finalmente, para eliminar cualquier sospecha extraña, ¿qué ocurre cuando yo me cruzo con una personita de corta edad en la vida real? Pues vosotros haced lo que queráis, pero a mí no me los acerquéis demasiado porque las personas de corta edad me provocan como unas ganas de ponerme a practicar un poco de Blue Lock con ellos, ¿vale? Ellos serían la pelota. Por cierto, que hay que dejar todo claro y remarcado, joder, es como, mira, Cala, hemos sido padres, ¿quieres ver a nuestro vástago? No quiero, no soporto a los niños ni a las niñas, son demasiado estúpidos. Y por eso este canal no tiene gente joven nueva, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Y ahora... ebrios patanes del jurado. Respetables miembros del jurado, señoría, espectadores del público, me he quedado afónico, pero algunos me tildarán de abogado del diablo. Rudeus, dentro del anime, es un personaje pervertido de nivel medio tirando abajo. Su objetivo, y lo que consigue, es formar una familia numerosa, sí, pero está lejos de soñar con catar las pieles de toda criatura femenina viviente en su mágico y fantástico mundo y de dejarse llevar por esos deseos lujuriosos. La gran diferencia de la perversión de este Rudeus y la perversión de cualquier otro personaje del anime es que aquí tenemos una versión muchísimo más realista de sus pensamientos internos. Rudeus del anime no actúa en ningún momento como un monstruo, lo siento mucho. Fuera de situaciones cómicas, las chicas que lo rodean en su vida están con él por quien es y no por un papel que esté interpretando para engañarlas desde que eran jóvenes. Rudeus de la novela tiene una mente perturbada, sí, pero no muy fuera de lo común. Y tampoco se deja llevar por sus pensamientos, que es lo importante, al fin y al cabo. La ficción nos ha ofrecido durante siglos personajes inmortales o de edades muy dispares que no han rechazado de pleno a toda la raza humana y el amor por no poder encontrar a gente de su mismo nivel mental o de edad. Y muchas menos veces un conjunto de personas habían volcado tanto odio contra una obra ficticia por un tema tan sacado de contexto aquí y no en otras obras muy similares. Así que propongo un ejercicio mental a todo el público. Cerrad los ojos y pensar en un vampiro, o en un dios, o en un alienígena, o en un androide. Tiene la piel blanca y luminosa, cabello largo y sedoso, o colmillos afilados bajo una tersa sonrisa, un cuerpo cincelado por la divinidad, un cuerpo de un extraño pero precioso color azulado, una mente con todo el conocimiento humano para satisfacer los sentidos de su pareja. Bien, mantened esa imagen, mantenedla. Ahora, imaginad que es gordo, feo y otaku.
¿Sobreviviré en internet después de este vídeo? ¿Me tendré que tomar unas largas vacaciones? Comentad, likear, compartid y seguir como siempre disfrutando ya no solo del anime, sino también de la ficción como se tiene que disfrutar de la ficción.